El mantenimiento de proyectos de los sistemas fotovoltaicos es imprescindible y es algo que se olvida mucho, sobre todo en proyectos pequeños. En proyectos grandes el mantenimiento siempre está asociado porque hay en juego mucho dinero, pero en proyectos pequeñitos el mantenimiento se olvida, no se tiene en cuenta. Y claro, son instalaciones que, como te he dicho, mínimo tienen que estar 10 años, eso es mínimo. Vamos, la instalación que aguanta 10 años, a 10 años hay que cambiarla, es una instalación que no está bien hecha, ¿vale? Pero mínimo tiene que aguantar 10 años. Y por lo menos 25 años, o sea, la instalación fotovoltaica tiene que estar pensada, montada y diseñada, ¿vale?, para que aguante 25 años. Y ahí me estoy metiendo en temas de calidad de los componentes, calidad en el montaje y calidad de la ingeniería, ¿vale? Pues el mantenimiento es imprescindible, ¿vale? Porque tú, aunque tú hagas una instalación fotovoltaica espectacular, con los mejores componentes, con un buen diseño, la instalación fotovoltaica hay que darle cierta supervisión. Cuanto mejor esté hecha, menos actuaciones correctivas, ¿vale?, y ahí meto la primera palabra, vas a tener que hacer. Pero hay un montón de medidas preventivas que hay que tomar. El mantenimiento de una instalación fotovoltaica es muy simple. No hay partes móviles, no hay partes mecánicas, a no ser que estés en un sistema fotovoltaico en el que tienes seguidores, ¿vale?, esos trackers que van siguiendo el sol. Si no tienes esos trackers, no hay partes móviles, es todo parte eléctrica. Por lo tanto, la instalación fotovoltaica no te va a avisar de que algo está pasando. Te vas a encontrar con que de repente la instalación fotovoltaica deja de funcionar. Un inversor, o pasa algo, o prende fuego, ¿vale? Entonces no avisa. Por eso es muy importante el hacer una previsión de lo que pueda ocurrir. Te decía, al principio de la clase te decía que las instalaciones pequeñas generalmente no se les suele dar un mantenimiento, o la gente no pide el mantenimiento. ¿Por qué? Porque una instalación que te vale, por ejemplo, de 5 kilovatios, que te vale 7.000 euros o 7.000 dólares, pues claro, el que te hagan un mantenimiento anual de la instalación, pues a lo mejor te vale 300 euros por una visita, ¿no? Dice, no, yo voy a 300... La gente dice, oye, pues no lo pago. Ya cuando pase algo, me gasto 400 euros, ¿vale? Y es un concepto equivocado. Más vale llegar a un acuerdo con el que te monta la instalación fotovoltaica y decirle, oye, yo te pago una anualidad económica a cambio de que tú me verifiques que la instalación fotovoltaica esté dando buenos resultados y me das unas garantías en el montaje. Pero eso son otras historias, ¿vale? ¿Cuáles son los fallos que te puedes encontrar en una instalación fotovoltaica? Los fallos más habituales. Pues casi todos los problemas, por no decir todos, porque no es verdad, pero el 90% de los problemas que aparecen en una instalación fotovoltaica suelen ser por temas de montaje y mala selección de equipos, pero no de los equipos principales, de los módulos y los inversores, sino por mala decisión en el tema de las protecciones, el cable, toda esta parte, ¿vale? Los inversores los módulos casi no dan problema, ¿vale? Los módulos pueden aparecer, ya te diré con el tiempo, hotspots, ya te diré lo que es eso, pero generalmente en lo que es en el día a día el módulo no da casi problemas, la estructura tampoco influye, la estructura no es un agente activo de producción de energía eléctrica. Los inversores sí que dan problemas, pero no porque el inversor tenga defectos, sino porque el inversor es el cerebro y va continuamente chequeando, controlando lo que pasa en la corriente alterna, la corriente continua, ¡pum!, y cuando pasa algo para. De hecho, es la mayoría de las veces en el que tú te enteras que algo pasa en la instalación fotovoltaica es porque el inversor no funciona. El inversor se ha parado, te da un mensaje de error, ¿vale? El inversor, como te digo, no suele dar problemas él porque él esté mal. Suele dar problemas porque es el que controla la instalación fotovoltaica. ¿Qué problemas suele haber? Como te decía, casi todos son por el tema de montaje y selección de materiales. Pues muchas veces son cables mal crimpados, cables que han quedado sueltos, que no se ha hecho bien la conexión, ya sea en los módulos, ya sea en las protecciones, ya sea en el cuadro general de protección de corriente alterna. Cuando tú no aprietas bien una conexión, que a lo mejor en ese momento, ¡pum!, conectas y parece que está todo bien, funciona, ese cable, aunque tú no lo creas, sube y baja de temperatura continuamente. Aunque tú no lo notes, ¿vale? Esa subida y bajada de temperatura, que puede ser por el uso del cable o puede ser por temas de medioambientales, ¿vale? Porque haya mucha diferencia entre el día y la noche, ¿vale? Pues eso hace que al final el cable empiece a soltarse. Si tú no has hecho un buen crimpado, si tú no has hecho un buen apriete de las borneras, ese cable acaba soltándose. Cuando ese cable empieza a soltarse, pueden aparecer quemaduras. Se puede quemar el conector, se puede quemar la protección, si no se detecta antes.
También pueden generar arcos voltaicos. Cuando aparece un arco voltaico, que es ese rayito que aparece, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad o la mala suerte de encontrarte ese arco voltaico delante, eso el inversor lo detecta, ¿vale? Por normativa internacional tiene que detectar arcos voltaicos y se para. Ese suele ser el error fundamental, los puntos críticos. Por eso los que nos dedicamos a la fotovoltaica intentamos hacer el mínimo número de empalmes posible, porque sabemos que son puntos críticos. Por ahí suele fallar bastante la instalación. Y tener que desplazarte hasta la instalación fotovoltaica para detectar dónde está el fallo, porque a veces si se ha quemado lo ves claramente, ¿no? Mira, se ha quemado en la protección, fenomenal. Pero como se te haya quemado o el problema no se haya terminado de quemar, sino que hay un problema suelto que el inversor está detectando, y eso esté entre los 20.000 módulos que tienes allá, pues vuélvete loco, ¿vale? A encontrar el error. Pero esos son los errores. Eso es un error de montaje mal crimpado, mal apretado. Otro error que suele aparecer, el fallo de derivación a tierra, que lo encuentra el inversor. Esto puede ser también porque no esté bien conectado, no se han hecho bien las conexiones o no esté bien apretado en la bornera, o puede ser porque el cable fotovoltaico, sobre todo, esto pasa en la parte de corriente continua sobre todo, que es el que más se maltrata, el que más se machaca, el que más sufre a la hora del montaje, pues se haya quedado un poquito pelado. Ojo, y un poquito pelado a lo mejor no se ve ni el cable, pero se ha perdido parte del revestimiento. Pues el inversor fotovoltaico detecta que hay una fuga de intensidad. ¿La puede detectar? Cada inversor tiene un límite, ¿vale? Pero la puede detectar, y ese error sí que es el más fastidioso. Cuando hay un fallo de derivación a tierra, cuando el inversor detecta un fallo de derivación a tierra, porque eso sí que es difícil de encontrarlo. Porque a veces esos inversores dan el fallo de derivación a tierra a primera hora de la mañana y luego de repente, ¡pum!, se pone a funcionar. Porque a lo mejor a primera hora de la mañana hay más humedad, hay menos calor, etcétera, por lo que sea. Y ese es un error muy problemático. ¿Cómo se soluciona? Cambiando el cable. O sea, una vez que tú sabes dónde está el problema, que eso es una faena, tienes que hacer muchas pruebas de error, tienes que apagar, tienes que abrir fusibles, ver si el inversor funciona, si el inversor funciona, es que no es ese fusible, cierras, apagas el inversor, abres el fusible, vuelves a encender el inversor, mira, el inversor ha dado fallo ahí, bueno, pues es esta string, ¿vale? Son estos dos cables. Pero ahora ponte desde el cable que llega hasta el inversor hasta donde están los paneles, que a lo mejor tienen 100 metros, a ver dónde está el problema. Pues o bien cambias todo el cable, lo cual es un dineral, porque son muchos metros de cable, o bien encuentras el error, cortas donde está el error y haces un empalme seguro. Pero claro, te estás ahorrando muchísima tirada de cable, pero estás añadiendo 2 puntos, cuando haces el empalme de un lado y de otro, 2 puntos críticos en la instalación. Pues ese es el segundo error habitual que suele aparecer. Problemas también de las instalaciones fotovoltaicas que no son propias de las instalaciones fotovoltaicas, temas con la red eléctrica. El inversor fotovoltaico lo que está haciendo es continuamente chequear qué pasa en la parte de corriente alterna, en la red, porque tiene que inyectarle ahí energía y tiene que inyectar la misma señal eléctrica. En cuanto esa red tiene a lo mejor algunas perturbaciones, se sale de los límites de voltaje del inversor, de los límites de frecuencia del inversor, o hay alguna cosa rara, el inversor, pum, se para. Lo que hace es que el inversor se para, tú no tienes que ir a rearmarlo, no tienes que ir a hacer nada. El inversor lo que va a hacer es chequear hasta que la señal eléctrica de la red vuelva a entrar, se estabiliza y vuelva a entrar dentro de los parámetros de funcionamiento del inversor. Entonces ahí el inversor vuelve a conectarse. Pero si es muy habitual, tienes que intentar buscar la manera de estabilizar esa red, ¿no? Pues a lo mejor transformadores, con filtros de señal, que ya es encarecerlo. ¿Por qué? Porque si es muy habitual, el inversor va a estar continuamente parando. Entonces puedes incluso bajar la producción desde el 100% que a lo mejor puedes hacerlo a un 25%, simplemente porque hay esos paros. En la parte de corriente alterna, que se te disparen también las protecciones de corriente alterna, ¿vale? A mí me pasaba, y esto es algo que a lo mejor te ha podido pasar si te dedicas al tema eléctrico, de que el magnetotérmico generalmente se pone para proteger la instalación fotovoltaica, una instalación eléctrica, mejor dicho. Y suele saltar por temas de sobreintensidad o sobretensión, pero también por temas de temperatura. Y nos pasaba que teníamos una instalación fotovoltaica en el que las protecciones de corriente alterna están dentro de un cuadro metálico donde le daba el sol, ¿vale? No estaba bien refrigerado ese cuadro. Las protecciones magnetotérmicas saltaban, pero si están bien calculadas, revisábamos los cálculos, diseño, no pasaban en el cable y saltaban, hasta que nos dimos cuenta que saltaban por temperatura. Una solución muy fácil que pusimos, ventilarlo. Pusimos unos motores, unos ventiladores
a la entrada y a la salida del cuadro para hacer circular una corriente por dentro del cuadro y dejaron de saltar. Pero cada vez que salta una protección eléctrica, la instalación fotovoltaica para, porque el inversor no puede inyectar energía a la red. A largo plazo, ¿qué suele ocurrir? ¿Qué puede aparecer en los módulos, sobre todo? Hotspots o puntos calientes. Estos puntos calientes son puntos que aparecen dentro del módulo cuando la celda tiene algún defecto. Un defecto porque la celda tiene micro roturas o porque hay una sombra constante en el módulo. Entonces, esa parte que no funciona bien de la celda del módulo, en lugar de convertirse en un agente que produce energía, se convierte en un agente que consume energía y por lo tanto se calienta. Claro, el módulo no está preparado para actuar como una resistencia eléctrica. Se empieza a calentar. Con el tiempo, con los años, eso se va poniendo más feo, y si no lo detectas a tiempo, pues puede llegar a que el módulo empiece a aparecer un punto realmente que tú lo veas que se está quemando. Si no lo cortas, si no cambias el módulo, se te puede quemar el módulo. Y si se te quema el módulo, se te puede quemar la instalación completa. ¿Cómo evitarlo? Con una revisión periódica, a lo mejor cada año o cada 2 años, con una termografía, con cámaras térmicas que se le hacen a los módulos, también se hace a los inversores, a las protecciones eléctricas, pero tú cuando le haces una termografía a un módulo, puedes saber si todas las celdas están trabajando a la misma temperatura. En el momento que tú ves una celda que está trabajando a una temperatura más alta, ¡pum! Eso hay que vigilarlo. No quiere decir que lo cambies de inmediato, hay que vigilar ese módulo. Para terminar la clase de hoy, que es que hay mucho, es un mundo también, el tema del mantenimiento, te quería decir que lo más fastidioso es tener que ir a la instalación fotovoltaica cuando algo ha pasado, ¿vale? Porque te desorganiza totalmente. O sea, si tú eres el encargado de mantenimiento de un proyecto y tú tienes todo bien controlado y todo, y hay un fallo, se te descontrola todo y tienes que ir, repararlo, empezar a ver qué ha pasado, cómo ha pasado, resolverlo, llamar a fulanito, menganito para que vengan, es un lío. Es muy importante tener un buen plan preventivo, un buen mantenimiento preventivo y predictivo. ¿El preventivo qué es? Pues cada X meses, ¿vale? Cada X meses se va a la instalación fotovoltaica, se hace una revisión termográfica, se revisan los tornillos si se han soltado, se hace un análisis si la instalación fotovoltaica está sucia, si no, la puesta a tierra si sigue ahí bien, porque la puesta a tierra, ojo, es otro tema, la puesta a tierra está ahí, pero está ahí, solamente vas a saber si está bien cuando pase algo. Hasta que no pase algo, tú no vas a saber si la puesta a tierra está bien, si está bien operativa, entre comillas, o no. Entonces, pues, esos mantenimientos preventivos te ayudan a verificar pues toda esa parte física que no interactúa directamente con la producción de energía eléctrica para saber que todo está bien. Predictivo, pues lo que te manda el fabricante. El manual del módulo te pide que tú cada X años, pues yo que sé, hagas una revisión térmica. O el fabricante del inversor, si es un inversor, imagínate, central de estos, pues te dice que cada X años cambies el módulo de refrigeración de no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pues todo esto es mantenido. El de la estructura, pues cada X años revises unos testigos que pueda haber en la estructura, etcétera.